Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tus problemas jurídicos. Hoy vamos a comentar sobre los juicios orales en materia familiar. Como bien saben, en Puebla, a partir de octubre a la fecha, es como hemos empezado con esta nueva dinámica. Por lo tanto, no ha habido tal cual una sentencia en un juicio donde hubiera pleito, donde hubiera controversia entre la parte actora y la parte demandada. Por eso es que hoy les voy a platicar en qué consiste esta nueva dinámica. Pues déjenme decirles que en materia familiar, lo que son divorcios, guarda y custodia, convivencia y alimentos, nos vamos a juicio oral familiar. Como bien saben, la guarda y custodia es cuando los papás se separan. ¿Con quién se van a quedar a vivir los hijos? Se le llama guarda y custodia. Visita y convivencia. Cuando los papás se separan, tienen el derecho humano a convivir los hijos con el papá o la mamá con quien no están viviendo. Por eso se llama visita y convivencia. Y los alimentos, no tenemos duda en ello, ¿qué son los alimentos? Sin en cambio, el concepto jurídico de alimentos comprende las siguientes esferas: casa, habitación, atención médica, educación, alimentos propiamente dichos, sano esparcimiento, así como bienes, productos y servicios que necesita acorde a su edad el hijo o la hija que se trate. Debemos tomar en cuenta que estos aspectos generales se desglosan. Por ejemplo, en casa habitación, si rentas, además del pago de la renta es agua, luz, energía eléctrica y todos esos productos que vas a necesitar para tener la casa en condiciones. En cuestión de educación, ahora con la pandemia, el pago de un servicio de internet se ha vuelto algo necesario para cumplir ese concepto de educación. De salud ya ni se diga, tenemos que estar pendientes de la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Sano esparcimiento. Antes de la pandemia los llevábamos al cine, al parque, a dar la vuelta, y además del pasaje, el helado, el refresco, pues era necesario. Ahora, con esta pandemia, las llamadas plataformas de películas, tanto de caricaturas como de las de acción, de romanticismo, todas estas plataformas se han vuelto necesarias para el sano esparcimiento de los niños, las niñas y los adolescentes. Por lo tanto, el pago de esa plataforma ya también forma parte de ese concepto de sano esparcimiento. Ahora, bienes, productos y servicios inherentes a la edad del niño, la niña o el adolescente es, por ejemplo, se llega a la adolescencia, el desodorante, el perfume, incluso los datos, el teléfono, se han vuelto parte de ese concepto necesario. Pero no olvidemos que en alimentos tenemos que demostrar dos cosas. Uno, la necesidad de recibir los alimentos y por consiguiente el monto, es decir, cuánto es lo que necesito para la manutención
de mi hijo o de mi hija según se trate. Pero a su vez también no olvidemos que esta pensión alimenticia tiene que ser acorde a la posibilidad económica de quien le estamos demandando los alimentos. Y no se nos olvide que en la actualidad esta obligación de dar alimentos es tanto para papá como para mamá. Es decir, si ambos trabajan, tienen la obligación, en la medida de sus posibilidades, a proporcionar esos alimentos que necesita el hijo o la hija según se trate. Por lo tanto, con estos aspectos, con estas características, cuando lleguemos a un juicio oral familiar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, vamos a solicitar en oficialía día y hora para audiencia de juicio oral familiar, ya sea divorcio, alimentos, guardia y custodia o visita y convivencia. En oficialía nos van a dar día y hora para la formulación de manera oral de esa demanda. Por lo tanto, llegado el día, ustedes como clientes, ustedes como ciudadanos que están pidiendo este juicio, van a estar en compañía del abogado, de la abogada que esté llevando su asunto frente al juez. También vamos a tener el secretario de la sala, el Ministerio Público, y se va a grabar esa audiencia. Por lo tanto, tú como abogado vas a tener que cumplir los 3 elementos que la ley establece. El objeto del juicio, que puede ser alimentos, guardia y custodia, visita y convivencia o divorcio. Tus hechos, solo que aquí ya nos cambiaron la mecánica, ya no es el argumento extenso que por escrito hacíamos. Ahora tiene que ser lo más concreto posible. A su vez también vamos a mencionar las pruebas que estamos ofreciendo para probar los hechos que estamos refiriendo. Y tú como cliente, tú como ciudadano, estarás junto al abogado, escuchando, viendo el desarrollo de esta audiencia que además, como ya lo mencioné, se está grabando. Por lo tanto, esta finalidad, entre otras, es para que tú como ciudadano tengas acceso a una justicia efectiva, a una justicia sustantiva, donde el juez te va a estar escuchando, donde tú también vas a poder expresar al juez lo que tú consideres, lo que tengas que referir respecto de esto. Claro, el abogado, que es el profesional del derecho, es el que tomará el uso de la palabra y va a expresar esto. El Ministerio Público hará su intervención de acuerdo a los intereses que en defensa de los niños, las niñas, los adolescentes y en general de la familia tenga que hacer valer. Una vez llevado a cabo esta audiencia, segundo paso, día y hora para una audiencia de conciliación, donde se va a tratar que el actor y el demandado, que las partes interesadas lleguen a un convenio, privilegiando la comunicación, privilegiando el que antes de llegar a un juicio propiamente, papá, mamá, lleguen a un acuerdo de la mejor manera, en beneficio principalmente de los niños, las niñas y los adolescentes. Y claro, también en beneficio de ellos. Este convenio, este acuerdo es muy sugerido. ¿Por qué? Porque es un gana-gana. Es decir, ambas partes con pleno conocimiento de sus posibilidades, de lo que tienen que, como obligación jurídica y moralmente en beneficio de los hijos, van a llegar a esas cláusulas donde va a ser más viable que se cumplan. Ya que si ustedes no llegan a un convenio, entonces un tercero, llamado juez, con competencia, es el que va a decidir escuchándolos. Entonces, qué mejor que ustedes lleguen a ese convenio, lleguen a ese acuerdo, que se cumpla en beneficio, reitero, de los hijos y por supuesto de papá y de mamá. Si no se llega a ese convenio, a esa conciliación, el siguiente paso sería el que se emplace, es decir, que el demandado conteste la demanda. Por lo tanto, habrá una audiencia
donde él estará formulando esa contestación. Se tendrá también, siguiente paso, que señalar día y hora para el desahogo de las pruebas y el juez estará dictando una sentencia. Como se pueden dar cuenta, ahora los juicios orales en materia familiar, la tendencia es que sean más ágiles, la tendencia es que en menos tiempo, en presencia del juez, se logre expresar y resolver una situación familiar. No debo pasar por desapercibido que estos juicios orales son como consecuencia de un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles para Puebla no se ha reformado, no está establecido. Eso como abogado no debo pasar por desapercibido esa observación. Sin en cambio, ciudadanos, sin en cambio, ustedes que van a llegar a un juzgado a hacer este tipo de planteamientos, esto que les acabo de comentar es lo que deben tomar en cuenta. Y entonces, para ello, ¿qué necesitamos? En las actas de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio si es un divorcio, establecer y tener muy claros qué es lo que voy a promover. Alimentos, que me voy a referir a la necesidad y a la posibilidad económica. Guarda y custodia, ¿quién tiene el mejor tiempo para el cuidado y atención? En el entendido de que ya papá y mamá trabajamos, por lo tanto tenemos que enfocarnos en ello. Guarda y custodia es el conjunto de cuidados y atenciones que le vamos a proporcionar a nuestros hijos acorde a su edad. Visita y convivencia. Si los hijos viven con papá, la visita y convivencia corresponderá a mamá y viceversa. Pero también déjenme decirles que esa convivencia entre los hijos y el papá o la mamá que no viven con ellos es importante para el buen desarrollo psicológico y emocional de los hijos, ya que ellos por la edad que tienen no llegan a comprender pues que papá es esto o que mamá es aquello, y para su formación es importante la convivencia con ambos. ¿Podemos impedir que papá o mamá no conviva? No, no podemos impedir, porque es un derecho humano de los menores con el papá o la mamá. Sin embargo, si esa convivencia no es adecuada, no es en beneficio, sí se puede regular o incluso suspender con conocimiento de la autoridad, con conocimiento del juez, porque esa convivencia deberá ser en beneficio de los menores y no en perjuicio. Es un derecho, no una obligación. Pero sí la ley y la autoridad entiende que tratándose de menores, esa convivencia es importante para su formación. Por lo tanto, debemos de la mejor manera cubrir esa convivencia con ambos progenitores y con las respectivas familias de papá y de mamá, porque esto va a ayudar a una adecuada formación de los niños, las niñas y los adolescentes. Por lo tanto, de esa manera es como se están llevando, como hemos estado ya en lo personal participando en estos juicios orales, donde sí, la oralidad juega un papel importante. Los escritos, como tradicionalmente lo veníamos haciendo, empiezan ya a tener una segunda pauta, porque lo primero es la oralidad. Pero esto no quiere decir que los demás juicios todos sean orales, no. Rectificaciones de acta de nacimiento, juicios testamentarios o intestamentarios, juicios civiles, siguen siendo por escrito. La modalidad, reitero, es que divorcio, guarda y custodia, alimentos y derecho de visita y convivencia, juicio oral familiar. Entonces, esto es lo que tú, como abogado, tú como ciudadano, debes tomar en cuenta para cuando llegues en presencia de un juez, puedas llevar a cabo este juicio cumpliendo los requisitos legales, pero sobre todo en beneficio de tus hijos, en beneficio tuyo. Y esto es lo que les quería yo comentar, les comento el día de hoy, no sin antes decirles que sigan Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho.
el espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. También pedirte que te suscribas a este canal y que nos hagas llegar tus dudas, los temas que tú quieras que abordemos, porque sobre todo este espacio es para ti, para que sin tanto protocolo, digamos, te compartamos qué es lo que tienes que hacer cuando se te presenta un problema jurídico. Y no se te olvide que la pregunta más sencilla es la que nos deja más conocimiento y nos resuelve nuestras dudas. Síguenos en nuestras redes sociales, Litigio Sustantivo. También estamos, como lo has visto, en Vázquez y Gestores, para que nos ayudes a fomentar una cultura jurídica. Porque en el momento que todos tengamos un conocimiento jurídico, un estándar, será más difícil que nos apremiemos, que caigamos en una situación que sabemos que si cumplimos nuestro derecho, tenemos esa situación jurídica que no vamos a caer en ningún problema. Se despide de ti tu amigo y abogado Francisco Vázquez. Hasta la siguiente.